Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística de la mano de las empresas clave del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el Chief Revenue Officer de OnTrack AI Tech. Hoy tenemos el placer de conversar con Julio Andrés Díaz, director de operaciones globales para Lead Logistics en Maersk, quizás la compañía más importante en logística global. En su rol, Julio lidera la transformación operativa y tecnológica para ofrecer una gestión integral de la cadena de suministro a los principales clientes de la empresa. Durante esta entrevista hablaremos sobre las tendencias tecnológicas clave que están marcando el futuro de la logística, el impacto de la inteligencia artificial en la optimización de operaciones y el compromiso de Maersk con la sostenibilidad y la conectividad global. Vamos a descubrirlo. Tenemos hoy con nosotros a Julio Andrés. Lo primero de todo, Julio, muchas gracias por sumarte a esta iniciativa y por ayudarnos a mezclar tecnología y transporte y buscar los límites. Y lo segundo, presentarte. Julio es el director global de operaciones para Lead Logistics en Maersk. Yo creo que todo el mundo conoce Maersk. Esto no va a haber que explicarlo. Y lo de Lead Logistics, esta área de negocio de Maersk, para explicarlo, es algo que gestiona de una manera integral la cadena de suministro y modalidades de tipo 4PL. Y ahí Julio tiene la responsabilidad global para todo lo que son las operaciones y la planificación de las mismas. Pero yo me gustaría, Julio, si me permites, destacar algo de ti. Y es que combinas ser un apasionado de la logística y de la tecnología. Ideal para nosotros. Cuando no podemos pedir más, porque esto precisamente va de ver cómo maridamos tecnología y logística y lo llevamos a un siguiente nivel. Muchas gracias por venir, Julio. Gracias a ti, Nacho. Es un verdadero placer estar aquí y poder discutir de estos temas tan apasionantes como dices. Del tema de la logística, después de 10 años en Maersk y en la industria, es algo ya que tengo casi en el ADN, diría, y la tecnología es simplemente un mandato ya para poder seguir compitiendo en el mercado y algo que en la empresa en la que estoy y yo mismo nos tomamos muy en serio. Pero muchas gracias por la invitación y un placer participar en el podcast. Pues oye, vamos a ello. La primera va a ser rápida. Dime las 3 cosas, las 3 tendencias, los 3 conceptos tecnológicos que crees que son la clave para la logística en el corto o medio plazo. Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. Pues aquí voy a hablar bastante en primera persona desde la experiencia que tengo. Las 3, digamos, tendencias o los 3 grandes campos en los que creo que se debe trabajar a medio plazo sería, en primer lugar, por supuesto, pues la inteligencia del servicio, la inteligencia artificial en general. Es un término un poco grandilocuente que siempre que lo utilizo soy un poco cuidadoso, pero en este caso me refiero más al desarrollo y aplicación de algoritmos para dar un servicio más ágil, más eficiente y, por supuesto, más inteligente a los clientes. Como segundo campo mencionaría la interconectividad o la interoperabilidad también, que tiene más que ver con que distintos actores dentro de la cadena de suministro puedan cooperar, puedan intercambiar información, de manera que una vez más la toma de decisiones y el servicio se vuelvan más efectivos y más eficientes. Y un tercer punto que hoy en día no se puede dejar atrás, desde luego, es la sostenibilidad, es utilizar nuevas tecnologías quizás menos relacionadas con la inteligencia, lo que nosotros entendemos como pues, ordenadores, etcétera, pero más con el hecho de desarrollar
por ejemplo, nuevas energías para poder llevar a cabo el transporte, etcétera. Eso es otro campo que está en auge ahora mismo y que no se puede pasar por alto. Oye, pues vamos a empezar con la primera, que además está muy de moda, porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, que como dices tú, a veces da miedo usar el término porque bajo ese término hay cosas muy diversas. Pero lo que sí que creo que es cierto es que está aquí y entendemos que estará aquí para quedarse y para transformarnos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a aportar? ¿Dónde crees que la inteligencia artificial va de verdad a cambiar el mundo de la logística? ¿Cuál es tu visión? La visión bueno, es un término también bastante amplio. Lo que sí está claro, no creo que haya nadie que tenga claridad en qué va a pasar a 10 años vista, incluso las mejores predicciones son a menudo poco certeras, pero lo que está claro es que ahora mismo hay tareas, sobre todo de ingesta de datos y de, digamos, computación de esos datos, entendimiento, que las hace mucho mejor una máquina que un humano. Entonces, lo que es la aplicación de Machine Learning, que es un campo más pequeño dentro de la inteligencia artificial, algoritmos, tanto si están basados en reglas como si ya aprenden por sí mismos, etcétera, es en lo que estamos trabajando, por lo menos desde mi empresa. Y eso aplica a muchos ámbitos. Dentro de la logística, yo como la veo de una manera amplia, end-to-end, por decirlo así, está, por supuesto, digamos en sí mismo la ingesta de información y el colocar, limpiar esa información, para lo que ya estamos utilizando, por ejemplo, tecnología de reconocimiento de caracteres. Está, por supuesto, la planificación de la logística en sí misma, tanto en origen, sea para el transporte y, digamos, las actuaciones de distintos players en la cadena, como en destino para el delivery de la carga. Y como así también, digamos, todo aquello que tiene que ver con la gestión de documentos, la gestión de intercambio de información con otras partes. En todos esos aspectos nosotros ya estamos empezando a aplicar, dentro de lo que podemos, algoritmos y automatizar tareas en base a lo que la tecnología nos permite. Esa parte es quizás la que yo también he visto más de cerca y más me atrae, sobre todo la planificación, porque es algo que acaba siendo bonito. Te das cuenta que optimizar, que cuando optimizas más bien cadenas de suministro, rutas de transporte, etcétera, que antes hacías de otra manera, la diferencia es significativa. O sea, hay un cambio bastante importante de hacerlo, digamos, de una manera más manual a poder aplicar inteligencia artificial o tecnología a ello. Así que es algo que sí, que realmente estamos explorando con toda la energía que podemos. La verdad que sí, si uno piensa la cantidad de datos que se mueven en el ámbito de la logística, además con fuentes distintas y diversas y que no se pueden responder a lo mejor nada más que en un corto tiempo, sí suena que poder dotarse de herramientas para poder manejarlos puede ser una gran ventaja. Y de hecho ahí te quería preguntar, porque una versión de la inteligencia artificial es esta de, oye, tenemos datos, tenemos cosas que están haciéndose de una manera no automatizada y podemos ser más rápidos, más eficaces haciéndolo con diferentes tipos de herramientas, machine learning, algoritmos con aprendizaje, etcétera. Pero ahí también hay una vertiente hacia el cliente. ¿Crees que también la inteligencia artificial puede ser una manera de mejorar el servicio al cliente o de ampliarlo y adaptarse mejor a ellos? Sin duda alguna. Por un lado, ya orientados al cliente, está la misma comunicación con el cliente, que cada vez es mejor, hay más transparencia de información también a través de nuevas tecnologías, pero sobre todo, o sea, el poder optimizar una cadena de suministro en base a las necesidades primordiales del cliente. Y voy a poner un ejemplo aquí. Si un cliente está haciendo el sourcing de sus productos desde distintos mercados, sea en Asia Pacífico, sea en India, sea en África, y quiere optimizar eso en base a parámetros que responden a sus necesidades en el minuto, sea bien el coste, oye, pues ahora justo el COVID está, los fletes marítimos están por las nubes, necesito en este tiempo que voy a hacer más stocking en destino, más inventario, necesito optimizar el coste de mi transporte, o por otro lado que diga, no, ahora mismo pues apenas tengo stock en destino, necesito más agilidad en la llegada de la carga, necesito optimizar el lead time de origen a destino.
o incluso a nivel sostenibilidad, el carbon footprint. Cada vez más clientes están preocupados por ello y con razón. Pues el hecho de poder optimizar también con las selecciones que se hacen de transporte, y no me hablo solo de la ruta en sí, sino las distintas partes de la cadena que llevan al transporte, pues optimizar eso en base a sus necesidades es un cambio de paradigma para muchos clientes, y es algo, una vez más, que estamos desde luego intentando hacer cada vez más. Oye, pues esto que acabas de comentar me lleva de lleno al siguiente punto que decías, la interoperabilidad o la, ¿no?, interconectividad entre los diferentes actores que participan. Describías muy bien, ¿no?, cómo el cliente requiere de una solución global, y cómo ahí hay diferentes elementos a considerar de diferentes partes de esa solución a diferentes datos a tener en cuenta para esa solución. Vamos sobre eso. Cuéntame esa interoperabilidad. ¿Cuál es vuestra visión ahí? La interoperabilidad o la conectividad de distintas partes, por lo menos como yo lo veo, empieza internamente también. Hay muchas veces, sobre todo en empresas de cierta escala, que incluso las actividades que se realizan en la parte A, geografía 1, y parte B, geografía 2, pueden no estar especialmente coordinadas, los datos no estar tampoco conectados. Entonces, hay un esfuerzo de integración de información interna y de conectividad de esa información que es, digamos, la primera base, la foundation, la base de ese trabajo. Y luego, por supuesto, llega toda la conectividad con proveedores que sean relevantes para el servicio que se le quiere dar al cliente, tanto si es un proveedor directo para nosotros como empresa, como si es un proveedor del cliente con el que ellos contratan y que nosotros simplemente coordinamos. Entonces, en ese sentido, cada vez la información está más disponible. O sea, ya no es solo el EDI, que siempre ha sido una estructura de conexión a largo plazo un poquito más complicada. También hay APIs para consumir información muy rápidamente de distintas partes y para ofrecerla también. Y eso es algo que a los clientes eventualmente les repercute en mucha más agilidad y mucha mejor coordinación. Otra parte, además, es, por lo menos desde mi punto de vista, y yo creo que generalmente el de Maersk, es el darte cuenta y aceptar que una empresa no va a hacer todo. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que tú, o sea, que pueden estar dedicadas a un ámbito concreto en el que tú no vas a desarrollar una ventaja competitiva, y colaborar con esas empresas. Y voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de agregadores de datos para el transporte, que hagan seguimiento de transporte marítimo a nivel global a través de distintos operadores, o de transporte terrestre, aéreo, etcétera. Esa agregación de datos y esa colaboración con ese tipo de empresas pues son muy interesantes, porque al final todos tenemos recursos limitados y necesitamos dedicarnos a lo que va a hacer la diferencia para el cliente, y esa oportunidad de interoperar y colaborar es fundamental. Oye, pues Julio, yo creo que me llevo muchísimas cosas de este podcast. Lo primero de todo, la claridad con la que enfocas y con la que representas a Maersk en una visión clara de qué cosas son las importantes y por qué. Me parece que me llevo también, ¿no?, esa inteligencia artificial en un mundo donde hay tantos datos y sobre los que hay que tomar decisiones que no pueden esperar. Y también esa visión que comentabas ahora, ¿no?, esa visión ligada a la interoperabilidad de cada uno. Si alguien tan grande como Maersk dice hay que interoperabilidad porque es bueno para todos, y habrá alguien que haga algún atorcito mejor que yo y tendremos que adquirir esos datos o tendremos que trabajar conjunto, porque al final será mejor para el cliente y mejor para todo el sector. Es una visión, la verdad, que bastante sugerente. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros aquí. Efectivamente, y muchas gracias a vosotros. Se me ha hecho corto de decir, así que espero que podamos conversar en futuras ocasiones, pero gracias de nuevo. Claro que sí, Julio. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.